capítulo 10, versículo 1. ¿Cuántos quieren recibir hoy del Señor? Amén. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1. Amén. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen ahí en su Biblia? Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Ángel que si puede orar por la palabra del día de hoy. Amén. Señor, en nombre de Jesús, Padre, venimos ante ti, Señor, agradeciéndote por este tiempo, Padre, que nos permites escuchar nuevamente de tu palabra, Señor. Sabemos que no a todos nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra, Padre. Bendito seas, Señor, por esta palabra que va a dar el pastor Eduardo, bendito Dios. Te pido que tú seas utilizando el Espíritu Santo de Dios, Padre, para que Él hable palabra tuya, palabra que conviene, palabra que convence, que cambia, que restaura, que corrige, Padre. Te pido que seas ayudándonos, Señor, a estar atentos a tu palabra, a tu evangelio, Señor. Ayúdanos, ponnos nuestros oídos espirituales, nuestros 5 sentidos espirituales para poder así entender las cosas que tú quieres que entendamos, Señor. Y que no solamente se quede aquí, Señor, en nuestros oídos o en nuestra mente, sino que vayamos al campo de los hechos, que es lo más importante, para poder ser luz en las tinieblas, Padre. Te doy gracias, Señor. Quítanos todo sueño, toda apatía, todo miedo. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo era este hombre? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios, ¿cuándo? Siempre. Este vio claramente una visión, como la hora novena del día. ¿Cuál es la hora novena del día? Las 3 de la tarde. ¿Ok? Y específicamente, ¿por qué dice la hora novena? Porque la hora novena es a la hora que en el templo se oraban. Recordemos que Cornelio no era judío, por lo cual él no podía entrar al templo. Sin embargo, su corazón quería estar con Dios. Entonces sabía, dice, yo no puedo, no me lo permiten entrar al templo, pero a la hora que estén orando en el templo, yo voy a estar orando unánimes. ¿Ok? Entonces, a la hora novena que él estaba orando, que es a la misma hora que en el templo se estaba orando, dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, ¿y qué? Debemos entender que todo lo que hacemos para Dios, todo, el Señor lo tiene contemplado. No hay nada que tú hagas para el Señor que el Señor no lo tenga escrito, que el Señor no lo haya visto, que el Señor sobre todo no te vaya a recompensar. Y aquí lo dice, porque aquí cuando se refiere a las limosnas, no son las limosnas que tenemos pensadas nosotros, sino tiene que ver a los frutos, a las obras que él hacía. ¿Ok? Entonces dice aquí la palabra, tus oraciones, ¿y qué más? Y tus limosnas, el fruto que tú has dado, porque no era un hombre que solamente con la boca, era un hombre con frutos. Él hablaba de Dios, pero también con su vida demostraba de Dios. ¿Ok? Porque es bien fácil decir que Dios te bendiga. Llega una persona que no tiene, lo ves en la calle, no tiene que comer y le dice, ay, Dios te bendiga. Pero pues también saca de tu cartera y dile, mira, toma, Dios te bendiga.
toma para comer. ¿Está bien hacer eso? ¿Ok? Entonces, repito, no hay nada que tú hayas hecho en palabra de Dios, ni lo más mínimo. El Señor sabe a qué hora te paras para venir a hacer la obra. El Señor sabe lo que has dejado a un lado, que aún inclusive de repente has dejado a tu familia. Pero el Señor todo lo tiene ahí apuntado. Y le dice el Señor a Cornelio, como también hoy te lo dice a ti, tus oraciones y qué más, tus limosnas, o sea, tu fruto, han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora, hombres, ¿a dónde? Y haz venir ¿a quién? El que tiene sobrenombre Pedro. ¿Qué significa Simón? ¿Alguien sabe? Simón significa inestable, débil. Sin embargo, ya no era un inestable, ya no era un débil. Ahora, ¿cómo se llamaba? ¿Y qué significa Pedro? Piedra. Ahora era fuerte, era sólido. Ahora, vamos a ver en qué momento, porque debemos entender todo esto. ¿En qué momento o qué pasó para que pasara esta persona llamada Simón, débil, inestable, a ser Pedro, piedra, Petros, porque así lo dice la palabra? Yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia no está edificada sobre Pedro, ¿ok? Está edificada sobre ¿quién? Sobre Jesucristo, sobre la roca, sobre Petra. De hecho, el mismo apóstol Pedro lo enseña en sus epístolas y habla que Jesucristo es la piedra angular. ¿Ok? Pero, ¿cómo pasó Simón al apóstol Pedro? ¿Cómo pasó un pescador a ser un hombre del reino? Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Seguimos en el libro de los Hechos. ¿Ok? Pero ayer que estaba estudiando, bueno, más bien en la mañana que estaba estudiando, me ponía el Señor, ¿cómo fue que pasó ser Simón el pescador, el inestable, a ser la piedra, a ser el apóstol, a ser ganarse la confianza de Cristo para decirle, te encargo a la iglesia? ¿Cómo pasó? Vamos a abrir los evangelios porque algo pasó en su vida que por eso es la persona. Porque lo mismo que pasó con Simón, ahora el apóstol Pedro, lo mismo tiene que pasar en nosotros. Amén. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy conforme a la palabra. ¿Qué fue lo que pasó con Simón? Simón tuvo que morir. Entonces, si le quieres poner un tema, un título, porque yo soy pésimo para ponerle temas, títulos a las predicaciones, ponle de muerte a vida. ¿Mande? Amén. Sí, es que yo lo digo porque de repente tengo pastores, ¿no? Que el Señor me puso y le vamos a poner así. Y digo, güey, soy un eslogan, mi padre, yo no sé cómo lo hago. No sé, ¿no? Pero estamos hablando del... Es que no soy de las ligas mayores. Pero... Entonces, ¿cómo pasó? Primero, vamos a estar leyendo el evangelio, varios evangelios, y vamos a ver un proceso que tenemos que pasar nosotros. Porque lo mismo que pasó Simón, estamos igual nosotros. Pero Dios no quiere que estemos como Simón. Dios quiere que estemos como el apóstol Pedro. Y dice, bueno, pero es que Dios, los ministerios, mira, ahorita no nos metamos en eso. Apóstol es servidor. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que seas un servidor de Cristo. Una persona obediente.
¿Ok? Que de hecho los personajes que hemos visto, incluidos Cornelio, todos han pasado por eso. ¿Ok? Pero digo, lo quiero tocar porque es muy importante entenderlo para lo que sigue después de que Cornelio manda allá a la casa del apóstol Pedro. Entonces, vamos primeramente al libro del Evangelio de San Lucas, 23, 44. Lucas 23, el Evangelio de San Lucas 23. Vamos al el 44. ¿Ya lo tienen? Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, del 44 al 45. Entonces, si le quieres poner ahí en tu título, ponle, se me ocurre, de pasar de muerte a la vida, o la transformación de Simón a Pedro, o lo que el Señor quiere hacer en mi vida. No sé, ahí lo que el Señor te ponga. Vamos a leer el 44 y 45. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor así. Cuando era como la hora, ¿qué? Sexta. ¿Hubo qué? Tinieblas. La hora sexta son las 12. Las 12 del mediodía. Esa es la hora sexta. Y dice que a la hora sexta, ¿qué hubo? Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Las 3. Entonces, desde las 12 de mediodía hasta las 3 pasó algo. ¿Qué? Toda la tierra estuvo en tinieblas. Hubo un eclipse solar. ¿Cuánto dura más o menos un eclipse? ¿Se acuerdan que por ahí por el 92 hubo un eclipse solar? ¿Cuánto duró más o menos? ¿2 minutos? ¿11 minutos? Ahora imagínate, 3 horas de oscuridad total. De hecho, lo original dice que salió la oscuridad sin motivo alguno. ¿De dónde salió? No se sabe. Pero hubo oscuridad total. Entonces dice la palabra, cuando era como la hora sexta, o sea, las 12, hubo tinieblas sobre la tierra. En toda la tierra, ¿no? Ahora, imagínate, por eso digo que la palabra en el original dice que no sabe de dónde, pero hubo oscuridad. Porque un eclipse solar no tapa toda la tierra, ¿o sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque dice la palabra muy claro que la oscuridad, que las tinieblas, hablo de oscuridad porque la versión de Dios habla hoy, dice oscuridad. Hubo tinieblas sobre toda la tierra estuvo oscura, hasta la hora novena. Dice el 45, y el sol se oscureció. ¡Qué tremendo! El sol, no nada más fue la tierra que se oscureció. Tremendo, ¿no? Y el sol, se supone que un planeta, no, ¿qué es? ¿Una estrella? Una estrella que Dios creó para iluminar, se oscurece. ¡Qué tremendo! Y el velo del templo, ¿qué? Se rasgó por la mitad. ¿Qué está pasando en este momento? Es a la hora que el Señor Jesucristo está crucificado. Son sus últimos momentos, el último tiempo del Señor Jesucristo estando en la muerte. Estando en la cruz y pasando de muerte. De la vida a la muerte. Ahora, todo tiene un propósito, porque todo el Señor lo tiene bien planificado. Antes de explicarles el proceso que tenemos que pasar, les voy a explicar el por qué tuvo que haber oscuridad. Exactamente según el libro de Éxodo, dice la palabra que en el día 14 se celebraba la Pascua.
¿Qué pasaba en la Pascua? Era el momento que se tenía que sacrificar un cordero. ¿Ok? Entonces, no nada más se sacrificaba en el templo. Bueno, en su momento en el tabernáculo y en este momento en el templo. Sino también cada uno en su casa era la hora que tenía que sacrificarlo. Según la ley, dice que en el día 14, y este momento en el que el Señor Jesús está crucificado, se está celebrando la Pascua, y exactamente es el día 14. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me doy a entender? Entonces, según la ley, dice que cuando oscureciera, era cuando tenían que matar al cordero, cada quien en su casa, y lo mismo en el templo. Pero no podían todavía matarlo, porque estaban todos preparados, estaban todos en casa, ya habían preparado el cordero para sacrificarlo. Sin embargo, no podía. ¿Por qué? Porque eran las 12 de la tarde. Se tenía que esperar. Se tenían que esperar aproximadamente a las 6 de la tarde, es a la hora que oscurecía. Entonces se tenía que esperar 6 horas para hacer el sacrificio. Sin embargo, entendemos que Jesucristo es el Cordero inmolado. ¿Ok? Entonces todo el Señor lo tenía bien planificado, porque Él ya lo había dicho en Éxodo. Y en ese momento, cada quien en su casa está celebrando la Pascua y está esperando a que anochezca. ¿Para qué? Para sacrificar el cordero. El sumo sacerdote está en el templo con el cordero preparado, esperando a que sean las 6 de la tarde para sacrificar el cordero. Y en la cruz está Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, esperando a ser sacrificado. Entonces, hubo obscuridad total. Entonces, de repente está el pueblo, dice, hijo, son las 12, pero según la ley no dice la hora, según la ley dice que cuando oscurezca. ¿Y qué pasó en ese momento en todas las casas? Empezaron a matar al cordero. ¿Qué pasó en ese momento en el templo? El sumo sacerdote mata al cordero para el sacrificio. ¿Y qué pasó con el Señor Jesucristo? Muere y es entregado el sacrificio por cada uno de nosotros. Está tremendo, ¿no? Hasta ganas de llorar me dan. Entonces, ahora, por eso es que hubo obscuridad total. Porque era el momento en que todos en su casa, era el momento que en el templo y era el momento que Jesucristo, el Cordero inmolado, es entregado para perdón de nuestros pecados. En ese momento ya podíamos celebrar la gracia, ya podíamos celebrar nosotros la redención, ya podemos celebrar nosotros la libertad, porque Jesucristo no nada más vino a darte salvación, vino a darte libertad, vino a darte poder, ¿ok? Porque digo, si hubiera venido nada más a darte salvación, antes de Jesucristo la gente se salvaba. Y mucha gente se queda con la idea que Jesucristo nada más viene a salvarnos, y no es cierto. Viene a darte vida y vida en abundancia. Pero para poderte dar vida, tenemos que pasar por el proceso de aprender, pasar de muerte a la vida. Ahora, dice la palabra que en toda la tierra, la tierra es un símbolo de la humanidad. ¿Sí sabías esto? Y si no, ya lo sabes. La tierra es símbolo de la humanidad, de nuestra carne. ¿De dónde fuimos formados? No creados, porque fuimos creados espíritu, a imagen y semejanza de Dios. Pero fuimos formados ¿de dónde? De la tierra, ¿ok? Dice la palabra de Dios que en toda la tierra que hubo, obscuridad. ¿Cuántas veces tú no te has sentido en tiempos de obscuridad? ¿Cuántas veces no te has sentido que todo se viene abajo? A lo mejor en el área económica, a lo mejor en área espiritual, a lo mejor en el área de tu servicio, en tu ministerio, a lo mejor en tu familia. Sientes que solamente hay oscuridad.
Pero mira, ¿sabes por qué estás pasando por eso? Porque tienes que pasar un proceso. El mismo proceso que nos enseñó el Señor Jesús para pasar de muerte a vida, lo tenemos que pasar nosotros. El momento que el Señor permite obscuridad en tu vida, es porque algo tiene que morir. ¿Ok? A lo mejor tiene que morir tu sueño. Tú tienes a lo mejor un sueño, pero que va en contra de los principios de Dios. Recordemos que para Dios hacer lo malo es ir en contra de su voluntad. Yo puedo venir a hacer cosas. ¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos las hojas, ¿no? Que era el símbolo de la manifestación de nuestra alma. Y a lo mejor yo puedo dar hojas, una manifestación de mi alma, pero ir en contra de la voluntad de Dios. Y el estar en contra de la voluntad de Dios para Dios es hacer lo malo, aunque para los demás sea que estás haciendo bien las cosas. ¿Ok? Un ejemplo, ¿cuántas veces no nos congregábamos? Estábamos mejor en una iglesia. Dice, pues yo me congrego, pero el Señor ya te había dicho, sal. Y no porque la iglesia estuviera mal, sino porque era momento que el Señor te quería llevar a otro proceso. Pero si no nos salíamos, ya estábamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era haber salido, no habernos quedado. Pero me congrego, pero vengo y diezmo, pero vengo y hago. Sí, pero hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero solamente lo llevan ¿a qué? A la muerte. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por oscuridad en una área de tu vida? Nos hemos sentido muertos. Nos hemos sentido que hay oscuridad. ¿Cuánto pasó en la tierra de oscuridad? 3 horas, ¿no? Pero el Señor te quiere pasar por este proceso de muerte a vida. Y por eso es que estás pasando por este momento de oscuridad en tu matrimonio. Por eso estás pasando en este momento de oscuridad en tu salud. En tu economía. Dice, Señor, yo oro, yo hago, yo digo, y hasta cada día me endeudo más. Es un momento de oscuridad. Señor, es que yo le digo que lo amo, que la amo y no pasa nada. Cada día se pone más duro. Es que, Señor, cada día yo te quiero servir más, pero el pastor menos caso me hace. Un momento de oscuridad en tu vida. ¿Para qué? Porque el Señor lo está permitiendo. Porque Dios quiere que algo en tu vida tenga que morir. A lo mejor tiene que morir tu alma, tiene que morir tu carne, algo tiene que morir. Entonces, primer paso para poder, poníamos el ejemplo, ¿cómo pasó Simón de ser Simón un pescador, una persona inestable, a ser el apóstol Pedro, una persona firme? Pasó por este mismo proceso. ¿De qué? De muerte a vida. Y el primer punto de este proceso es que va a haber oscuridad. Y aunque no digas amén, así es. Porque para poder haber muerto el cordero y entregarlo como sacrificio vivo, tuvo que haber oscuridad. Si no hubiera habido oscuridad, el cordero no hubiera sido entregado. ¿Ok? Y creo que a muchos de nosotros no nos gusta pasar por este proceso, pero es necesario pasar. Y ahorita como vayamos pasando los puntos, vamos a entender por qué. Entonces, primer punto, tienes que estar en oscuridad. A lo mejor no ves la luz, oras, clamas, pides y no ves la luz. Pero no te preocupes, hermano, estás pasando por el proceso de muerte a vida. Tienes que entregarle toda tu vida a Dios. Entrégale tus sueños, tus planes, para que ya no sean tus sueños, ya no sean tus planes, sino sea la voluntad de Dios. Qué diferente es hacer la voluntad de Dios, hacer tu voluntad. Señores, que por más que pongo negocios y negocios y negocios, no prosperas y yo soy uso para el negocio. Es que no estás en la voluntad perfecta de Dios. Estás en tu voluntad. No le has pedido dirección a Dios. Sí, el Señor te va a dar, pero tienes que pasar por un proceso de muerte, de oscuridad. ¿Ok? ¿Vamos bien? Punto número 2.
Repito, algo tiene que morir en tu vida. Algo tiene que morir en este proceso de oscuridad. Tus afanes, tus planes, tus bienes materiales, tu estilo de vida. ¿Cuánto no nos gusta tener un estilo de vida? Tener dinero. Y Dios no está peleado con el dinero, al contrario. Él nos da. Pero tenemos que pasar un proceso de oscuridad. El Señor, envíame aquí, envíame a mí. Dice, mira, te voy a mandar a la sierra X. Y allá no hay baños, allá no hay cocina, allá no hay alfombras, allá no hay nada. Allá con letrina, con el piso, pero estás acostumbrado a tus comodidades. Para que puedas ir allá, tienes que pasar un proceso de oscuridad. Porque si no, ya te vas a querer regresar. Ay, es que como yo hasta con, no sé, todas las comodidades que tenías y aquí, pues no existe Sara, no existe nada, tengo que, un tapete. Tienes que pasar por un proceso de oscuridad. ¿Estamos aquí? Porque no soy yo nada. Señor, ya te los llevaste. ¿Y qué fue lo que Abraham hizo, no? El Señor le pidió ¿qué? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? A su hijo. Miren, a lo mejor Abraham no lo mató físicamente, pero mentalmente él ya lo había sacrificado. ¿Sí sabías? Porque le dice a sus siervos, vamos a subir y vamos a regresar. O sea, él ya sabía que él iba a regresar con su hijo, pero Dios, él dice, algo va a hacer Dios, lo va a resucitar. O sea, él nunca pensó que el Señor iba a detener la mano, él sabía que lo tenía que matar, sacrificar, y un milagro iba a hacer Dios. Dios le pide a Abraham su hijo, y él nunca lo negó. ¿Qué es lo que tienes que entregar tú? Proceso de oscuridad. Punto número 2, entonces. Apúntalo nada más. En Hebreos 9:8. En Hebreos 9:8 habla la palabra del Señor que acerca del camino al lugar santísimo. En el libro de Hebreos habla el camino al lugar santísimo. Hace rato leíamos en Lucas que después de que hubo oscuridad, ¿qué pasó con el velo? Ok. Está en el templo, digo, para aquellos que no lo saben, porque sé que hay muchas personas nuevas, está el templo y está dividido en 3 partes. El templo está dividido en 3 partes, que uno es el atrio, el patio, después está el lugar santo y luego está el lugar santísimo. Del lugar santo al lugar santísimo había una cortina de 3 tipos de pieles. Entonces, pesaba toneladas. No era fácil moverla y mucho menos cortarla. Entonces, ni siquiera la luz podía entrar, porque era tan grueso que no podía entrar. Entonces, el lugar santísimo estaba completamente, ¿qué? Oscuro, no había visibilidad, y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar, ¿ok?, al lugar santísimo para llevar, y en el propiciatorio ponía la sangre, ¿ok?, que era derramada del cordero que habían preparado en la Pascua. ¿En qué tiempo el sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo? En esta temporada, en la Pascua, en el momento que el Señor Jesús está siendo sacrificado. En ese momento era el día que el sumo sacerdote tenía que entrar. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sin embargo, había el lugar santísimo. Era un cuadrado perfecto de 50 por 50. Un cuadrado perfecto donde ahí estaba el arca del pacto. De hecho, a este cubo también se le llamaba el Pentecostés. Se le llamaba el lugar santísimo, o también se le llamaba el Pentecostés. Digo, y nos queda claro porque dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? ¿Y qué estaban haciendo? Estaban en el lugar santísimo, estaban orando.
¿No? Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Este velo, este velo que separaba el lugar santo al lugar santísimo, ¿sabes cuánto pesaba? 3 toneladas. Imagínense el tamaño de 3 toneladas. Si a veces tú agarras una hoja y la doblas en 10, ya es difícil cortarla, ¿no? Cuando la tienes en uno, es fácil romperla, pero empieza a doblar hasta que llegues a 10 dobleces, rómpela, cuesta trabajo con tu mano. Ahora, imagínate 3 pieles, imagínate el grosor para que pese 3 toneladas, tan fuerte, ¿no? Sin embargo, dice la palabra de Dios que el velo del templo, como lo acabamos de leer en Lucas, ¿qué pasó? Se rasgó. ¿Por qué se rasga? Porque Dios está dando en ese momento que el cordero es sacrificado. Y que el Señor, ahorita vamos a ver este punto, el Señor entrega su espíritu, porque el Señor no lo mataron, Él entregó su espíritu. ¿Okay? En este momento se rasga. ¿Dónde estaba el sumo sacerdote? Entrando para el lugar santísimo, porque era la Pascua, era el día exacto, era el día 16, en la cual tenían que prepararlo, meterlo para hacer, poner la sangre para que fueran cubiertos sus pecados. Entonces el sumo sacerdote va entrando y en ese momento, ¡fum!, se rasga 3 toneladas. Y no se rasgó de abajo hacia arriba, sino ¿de dónde? De arriba hacia abajo. O sea, Dios abriéndote la puerta a su presencia, diciendo, ya no hay nada que obstaculice que estés conmigo, hijo. ¿A qué va esto? Que en segundo punto del proceso, que no importa la oscuridad que estés pasando, no importa qué tan oscuro esté, porque dijo la palabra que había tinieblas, que había oscuridad. No importa qué tan oscuro esté el proceso que estás pasando, porque algo tiene que morir en tu vida. Dios siempre te va a abrir la puerta para que entres a su presencia. Así es de Dios tan grande. O sea, estás pasando por un momento de oscuridad, no estás solo. Dios te está abriendo la puerta para que digas, entra. No necesitas ir a pedir consejería en otro lado. No tienes que ir a buscar predicaciones. Tienes que buscar de mí. Por eso es que en el momento que te sientes oscuro, te sientes en problemas, te sientes que ya no la ves salir, Dios rasga el velo y dice, entra. Tienes el libre acceso, quiero estar contigo. Qué tremendo, ¿no? Gracias, Señor. Entonces, a partir de este momento, cualquiera, ya no es sumo sacerdote, cualquiera puede entrar. ¿A qué? Al camino de la redención, de la gracia, del perdón. Ok, ya no es sumo sacerdote, tú, yo, cualquiera, a la hora que tú quieras puedes entrar. Proceso, estás en oscuridad, no la ves llegar, pero sabes que Dios siempre va a abrir y siempre te va a estar esperando, siempre hay una luz que es el Señor esperándote. Porque en el momento que se rasga, lo que primero que entró fue la luz. Y el Señor diciendo, mira, aquí estoy, nunca te he dejado. Pero estás en este proceso de oscuridad porque tiene que morir algo en ti. Porque así como estás, no me sirves. Así como estás de Simón, no me sirves. Te quiero llevar a ser como Pedro, una piedra firme. Amén. Punto número 3 de este proceso. Lucas, el Evangelio de San Lucas, 23:46. Entonces ya vimos dos puntos de proceso, ¿no? El primer punto está en el 44 y después en el 45 el segundo. El primero era cuando era la hora sexta, o sea, las 12, hubo tinieblas. Entonces, si tú quieres pasar de muerte a vida, si quieres que el Señor haga cosas maravillosas, el apóstol Pablo lo entendió, por eso ya no vivo yo, vive Cristo. Tuvo que pasar por este proceso. Todas las personas en la palabra
fieles a Dios tuvieron que pasar por este proceso. Y dice 45, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. O sea, sobre cualquier oscuridad, siempre entrarás a la presencia de Dios, siempre tendrás el libre acceso. 46, entonces Jesús, punto número 3, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Miren, el Señor Jesús nadie lo mató. Él entregó su espíritu. Él dijo, Señor, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Él no lo mataron. Él solito entregó su espíritu. Les voy a leer la versión de Dios habla hoy. ¿Ok? 46, ¿verdad? Dice la palabra. Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Punto número 3, entonces, de este proceso. Dios quiere, ya pasaste por la oscuridad, ya viste que Dios es el único que te va a ayudar, es la única luz y que tienes el libre acceso. Ahora Dios quiere que tú, no Él, Dios no lo va a hacer. Dios no le quitó el espíritu a Jesús, Jesús lo entregó. Dios quiere que tú le entregues tu espíritu a Dios. Amén. Porque cuando tú le entregas tu espíritu a Dios, entonces tu carne muere, entonces tu alma muere, porque le estás diciendo, Señor, yo quiero agradarte, te entrego mi espíritu, quiero agradarte. Para eso mi carne, porque el momento que Jesús entregó su espíritu, su carne, ¿qué pasó? Empezó en estado de descomposición, ya estaba muerto. ¿Qué pasó con su alma? Desapareció, era solamente su espíritu. Y eso Dios quiere que cada uno de nosotros lo hagamos, que le entregues tu espíritu, para que ya no sea tu carne gobernando. Cuando tu carne gobierna, dices, ay, sí voy, no voy, iré, no iré, ¿qué pasará? El Señor me hablará, en fin, ¿no? Sin embargo, Dios quiere que seamos fieles, ¿no? Porque el venir a la congregación, ¿quién lo puso? El Señor lo estableció, ¿no? A veces muchas personas dicen, yo no quiero ir a la iglesia, bola de hipócritas. El creador de la iglesia fue Jesucristo. Y dice la palabra, y ahorita lo vamos a ver, que salió de su costado a la iglesia. ¿Sí? Entonces, pues si hay gente hipócrita, reclámale a Jesucristo. Él es el creador de la iglesia. ¿Ok? Entonces, punto número, ¿qué era? 3, ¿verdad? Tienes que entregar tu espíritu. Ya no tienes que dejar que tus emociones, tus hojas, sean las que gobiernen, sino tu espíritu gobernando, o sea, haciendo la voluntad del Padre. Mucha gente allá afuera dice, es que tenemos libre ¿qué? Y eso es mentira, no existe el libre albedrío. Eso es mentira, dice la palabra del Señor, aquel que no hace mi voluntad, o sea que tú no tienes chance de decidir qué quieres hacer. Si tú quieres que todo te vaya bien, tienes que hacer la voluntad del Padre, no tu voluntad. Por eso es que haciendo nuestra voluntad tropezamos y tropezamos, y repito, cantas como dice Villarreal, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Porque no estás haciendo tu voluntad, estás haciendo tu voluntad, más no la voluntad de Dios. Por eso caes en lo mismo, Sales de deudas y vuelves a caer en deudas. Sales de deudas y vuelves a caer porque es tú haciendo la voluntad, tú ayudándole a la provisión de Dios, cuando Dios es el que provee. Amén. Tú ayudando para que tu familia sea restaurada cuando Dios lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, punto número 3 de este proceso, tienes que entregar tu espíritu. Vamos al libro de San Juan 19:30. Al Evangelio de San Juan 19:30.
dice la palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo que consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice? Entregó su espíritu, no lo vuelvo a confirmar, dice consumado es. ¿Sabes que esta palabra consumado es, en otras versiones habla todo está cumplido? Porque de hecho la palabra original creo que es arameo y significa, bueno, es traducido como todo está cumplido. ¿Ok? Es la palabra, y se me fue. Tetelestai. Cuando el Señor después, según el Evangelio de San Juan, el Señor dijo, Tetelestai, y entregó su espíritu. O sea, consumado es, Señor, ya son libres, ya fue pagado el precio, ya. La obra de Cristo ha sido cumplida. ¿Ok? Tetelestai, y entregó su espíritu. Les voy a mencionar otra. ¿Te acuerdan que le estaba comentando del lugar santísimo, no? Que llegaba el sumo sacerdote, vertía la sangre en el lugar santísimo y salía. Pero como todo está oscuro, pues no veía. Y de hecho, todos estaban afuera y salía el sumo sacerdote, iba al lavacro y lavaba sus manos de la sangre que acababa de vertir en el lugar santísimo. Y lo primero que decía el sumo sacerdote, levantaba sus manos y decía, Tetelestai, o sea, sus pecados ya fueron perdonados, ya está pagado. Y todo el pueblo gritaba, ¡ah! Porque ya los habían perdonado, ahora esperar hasta el siguiente año. Según la tradición judía, cuando a una persona se le acusaba de robo o alguna falta, se les daba un acta. De hecho, la palabra habla del acta del decreto. ¿Se acuerdan? Ok, te lo menciona la palabra que el acta de decreto que estaba en contra de nosotros, ¿qué? Exactamente. Entonces, había una acta, un decreto, donde se te apuntaba en esa acta qué es lo que habías hecho, por qué estabas en la cárcel y cuánto tiempo tenías que estar en la cárcel. Entonces la gente pasaba por la calle y decía, ay, mira, se robó un burro y va a estar 4 años en la cárcel. Cuando pagaba su sentencia, el juez agarraba esta acta del decreto, y le ponía un sello. ¿Y saben qué decía el sello? Tetelestai. Ya su deuda fue pagada. Entonces, él ya había sido libre, ya había pagado. Entonces, él ya caminaba por la calle y si no, mira, ya salió, él me robó mi burro. Sacaba su acta y dice, sí, pero Tetelestai. O sea, ya pagué mi sentencia. Aquí está. Esa misma palabra Tetelestai es la que el Señor menciona en San Juan 19:30, cuando dice, consumado es. O sea, son libres. ¿A quién está diciendo? A cada uno de nosotros. Mira, ya está cumplido. Tú ya eres libre. Ya el acta de decreto que estaba, porque el que pecaba fuimos cada uno de nosotros. Nosotros fuimos los que pecamos. Nosotros éramos los que teníamos que pagar, no el Señor Jesús. Sin embargo, Él murió por nosotros y va con nosotros y dice, Tetelestai, ya fue pagada tu deuda. Ya, no importa quién te está acusando y te diga, ay, pero si tú eras bien mentiroso y bien borracho. Mira, Tetelestai. Mi deuda fue pagada por el Señor Jesucristo. Su sangre pagó mi deuda. O sea, no te dejes engañar por el diablo. Ay, mira, ahí va el mentiroso. Tetelestai, el Señor ya me perdonó. Mira, ahí va el fornicario. Tetelestai, el Señor ya me perdonó. Ya me hizo libre. Mira, ahí va el que promete y promete. Tetelestai. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Entonces, hermano, no te dejes que nadie te esté acusando, porque ya fue totalmente pagada tu deuda. ¿Ok? No dejes que nadie te señale. ¿Por qué?
tetelestai. Cuarto punto, Mateo, el Evangelio de San Mateo 27. 27:50. Digo, yo sé que esto que estamos viendo lo encontramos de hecho ya estaba en San Lucas, pero estamos viendo cómo lo ve el apóstol Lucas, cómo lo ve Mateo, cómo lo ve Marcos, cómo lo ve Juan, porque todos hablan de lo mismo, ninguno se contradice. Es el punto de vista de Lucas, pero todos dicen lo mismo. Por eso estamos viendo, digo, podemos haberlo visto en el Evangelio de San Lucas, pero por eso estamos viendo lo mismo, ¿no? San Mateo 27, 50 al 53. ¿Ok? Entonces, punto número 4, dice la palabra, mas Jesús, ¿qué dice? Habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dice? Ya vimos 3 evangelios que dicen lo mismo. Que Jesucristo, ¿qué hizo? Él entregó su espíritu. Repito esto, no lo va a hacer Dios. Dios te está esperando a que tú lo hagas. Que tú seas el que entregues. Él no lo va a hacer. Él ya permitió la oscuridad. Él ya abrió el libre acceso. Ahora está esperando que tú y yo entreguemos nuestro espíritu. ¿Ok? Entonces sigamos leyendo. 50, ¿verdad? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Dice, y he aquí el velo del templo, ¿qué pasó entonces? Se rasgó en 2. ¿Y cómo? De arriba a abajo, imagínense. De hecho, ni siquiera poniendo mulas, porque era como la herramienta que tenían para rasgar, para tener fuerza, para jalar piedras, ni siquiera poniendo mulas de un extremo a otro podían rasgar ese velo. Ahora, si la nada de repente es rasgado. Y de arriba hacia abajo. Dice, la tierra, ¿qué pasó? La tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué pasó? Se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron, ¿qué? A muchos. Cuarto punto. Según lo que acabamos de leer, hubo un terremoto, hubo un temblor que hizo que las piedras empezaran a partirse. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se acostumbraba con esos tiempos a enterrar a los muertos. ¿Qué es lo que hacían con sus muertos? Los ponían en sepulcros, les ponían una piedra. Entonces empieza a temblar y las piedras que detenían esa tumba se empiezan a mover. Y los santos, así lo dice la palabra, muchos empezaron a salir. Punto número 4. No importa, así, escucha bien esto. No importa lo que te hayan dicho. No importa, tú tienes sueños ahí que están muertos. Tienes planes que sabes que son de Dios que están muertos. Tienes negocios que saben de Dios, que sabes que son de Dios que están muertos. Hay cosas en tu vida que sabes que son de Dios pero están muertas. No importa lo que te hayan dicho. Cuando estás en un proceso de muerte a vida, el Señor las va a resucitar. ¿Ok? El Señor va a resucitar las cosas, bendiciones que eran tuyas, así lo dice Génesis, y que ahora están en el abismo. Dios las va a resucitar. Enfermedades terminales, Dios las va a resucitar. ¿Ok? ¿Quién lo provoca eso? Dios. ¿Qué provocó que la gente saliera? El temblor. A la hora que tembló, ¿y qué lo provocó? Dios. Las piedras se movieron y la gente empezó a resucitar. Tú no tienes que ir a hacer nada. El Señor lo va a provocar. ¿Ok? Yo no sé, pero yo agarro la promesa. Porque como que lo sé. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alaba al que vive. Gloria a Dios.
En vez de que digas, amén, gloria a Dios, mi matrimonio no está muerto, mi matrimonio está vivo. La gente dice, ya divórciate, ya sepárate. Sin embargo, Cristo dice, yo voy a resucitar. Ese negocio que dices, híjole, le puse mucho, yo seguí la voluntad de Dios y no se ve nada. Dios lo va a resucitar. Ay, es que ya me duelen mucho las piernas, quiero hacer mucho para Dios. Dios va a resucitar tus piernas. Amén. Eso. Estamos hablando de un Dios vivo. Digo, yo me imagino que la gente se empezó a levantar los muertos y dijeron, ay, ahí van los muertos. ¿O sí? La gente yo creo que gritaba, ay, ¿qué pasó ahí? The Walking Dead. ¿No? ¿Vamos bien? Ahora, escucha esto. Pero esto solamente es para gente comprometida con Dios. No es para gente que está jugando al cristianito, no para los superficiales, no para aquellos que solamente dan hojas y no dan frutos. Son aquellos comprometidos que saben que son gente que se va a aventar todo con Dios. Y que, Señor, yo voy contigo, no importa lo que tenga que dejar, no importa lo que tenga que echar atrás, yo voy contigo y ahora sí que me la juego, Señor. Solamente los comprometidos, no los cristianos de cada domingo. Ay, sí vamos, para que no diga nada el pastor. Ay, es que tengo otras cosas que hacer, como lo vemos 8 días, ¿no? El Señor va y busca fruto de la higuera, y la higuera le dice, ay, no tengo tiempo. Es que hoy trabajo, es que estoy cansado. Para esos, ni agarra, por más que le hagas así, mira, ni va a venir. Pero si eres de esas personas, cristianos comprometidos, que quieren todo con el Señor, para ti es esa promesa. Y yo creo en Dios que toda la iglesia es una iglesia comprometida. Por algo nos puso en unanimidad. Amén. Y no, mira, no importa el tiempo que tengas viniendo, porque no es el tiempo. ¿Ok? Hay cristianos de más de 30 años de cristianos y no da nada de fruto. Entonces no creas que es por el tiempo, es por el compromiso que tú tienes de agradar al Señor. Amén. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué te está pidiendo Dios? Que dejes tus costumbres, que dejes tu manera de actuar, que dejes tu razonamiento, todo lo que te está perjudicando, que pases de un proceso de muerte a vida. Y Dios va a obrar, porque imagínate, que de repente una persona que ya estaba muerta, ¿cuántos años? La Biblia no dice cuántos años, solamente dice que se empezaron a levantar. Eso es un proceso sobrenatural. Y Dios va a obrar en lo sobrenatural. Amén. Entonces yo declaro el día de hoy trabajos, yo declaro el día de hoy negocios que dabas por perdido, ahí están. Declaro aquellos que están enfermos, declaro que vamos a volver a la vida. Tus piernas, tu columna, de tus ojos, esa fortaleza que has estado pidiendo, yo lo declaro. Pero tienes que ser una persona que no esté jugando a la iglesita, una persona comprometida, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Amén. Y entonces, y solo entonces se va a producir una resurrección en tu vida sobrenaturalmente. Amén. Y repito, esto lo provoca Dios. ¿Quién provocó el temblor? ¿Uno? ¿Los muertos? Lo provocó Dios. San Marcos 15, 37 al 39. ¿Qué es el siguiente punto? Ya hasta me perdí en qué punto íbamos. 5, punto número 5. ¿Qué? San Marcos 15, 37 al 39. Dice, mas Jesús, dando ¿qué? Lo volvemos a ver, expiró.
Entregó su espíritu, ¿ok? Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, ¿ok? Y el centurión que estaba, escuchen esto, el centurión, ¿saben quién es este centurión? El mismo centurión que fue a prender a Jesucristo. Es el mismo centurión que llegó y es hora de aprender, vengo por ti. Y que Judas, porque Judas lo llevó, ¿no? El mismo centurión que le encargaron ir por Jesucristo es el mismo centurión que está enfrente de él. Dice, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, ¿qué dijo? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El mismo centurión que fue por él porque no creía que fuera el Hijo de Dios, ahora ve, después de lo que pasó, después de lo que el Señor provocó, del temblor, después de las tinieblas, de todo lo que pasó, reconoció. Punto número 5. Muchos de aquí, muchos, te han blasfemado, han hablado en contra de ti, te han dicho, ay, un ejemplo, ay, esa iglesita que vas, ay, es que, digo, le voy a decir lo que han dicho de mí, ay, a ti tu mamá te puso de pastor el Señor, porque solamente hay uno que pone pastores y se llama el pastor tal. Bueno, está bien. Entonces díganle a los demás pastores que como él no lo levantó, pues no son pastores. Pero como yo vengo a hacer la voluntad de Dios, me digan pastor, no me digan pastor. Toda la gente que ha estado hablando mal de ti, toda la gente que te ha estado diciendo, tú no eres, a ti Dios no te nombró, a ti solamente fue la emoción, fue el compadrazgo, fue la emoción, es porque eres amigo del pastor, es porque toda la gente que ha estado hablando mal de ti, Dios va a provocarlo, tú no tienes que ir a hacer nada, Dios va a provocar que ahora digan, verdaderamente esta mujer, este hombre es de Dios. Porque ¿cuántos no nos han dicho, ay, tú te dejas llevar por tus emociones? ¿Cuántos no nos han maldecido pidiendo en el nombre de Dios? Y han dicho, ay, estás haciendo malas cosas. Pero toda esa persona que en su momento dijo cosas en contra de ti, cuando te convertiste, dijeron, ay, el cristianito ese, de seguro ya te lavaron la cabeza o el cerebro. Toda tu familia que te ha estado maldiciendo, todos esos mismos que lo hicieron, Dios va a provocar que ahora vayan y reconozcan tu ministerio, tu liderazgo, tu convicción a las cosas de Dios. Por eso repito, el mismo centurión que fue por Jesucristo fue el mismo que ahora se dio cuenta. ¿Quién lo provocó? ¿Jesús? El Padre en el temblor provocó que el centurión, al ver pasado todo eso, se sentara, se inclinara y dijera, verdaderamente este era el Hijo de Dios, el que yo fui un día por él, ahora reconozco que sí era el Hijo de Dios. Y lo mismo, la gente que estuvo hablando de ti, Dios va a provocar que ahora vengan y te digan, realmente eres una persona de Dios, realmente tu pastorado es real, tu apostolado, el ministerio profético, todo lo que han dicho la gente, Dios lo va a provocar que ahora vengan esa misma gente a decirte, discúlpame, reconozco, y ¿sabes qué? Lo hago público, porque así lo dice la palabra. San Mateo 27, 54. Ahora sí estamos dándole a la Biblia, ¿eh? De un lado a otro. Es que yo sé que muchos compraron Biblias nuevas, hay que irlas deshojando, ¿verdad? Bueno, más bien separando, ¿no? 54, San Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ¿qué? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y lo mismo, si tú estás pasando de este proceso de muerte a vida, la gente va a reconocer. ¿No le pasó, regresando al primer punto, no le pasó a Simón? Después Pedro, oye, que esto no era de los apóstoles. No, yo no. Y al rato todos reconocían que era el gran apóstol Pedro.
Y que la primera que predicó, ¿cuántos se convirtieron? 5,000. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El mismo que había negado a Jesús, sí, pero pasó un proceso de muerte a vida. Amén. San Lucas, el Evangelio de San Lucas 23, 47. Cuando el centurión, desde el 47 al 49, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. O sea, la gente que se fue en tu contra, ahora le va a dar gracias a Dios por tu vida. Amén. Diciendo, por eso es que repito, tú no tienes que hacer nada por irte a defender. A veces nos las tripas, ¿no? Nos digan, ay, le quisiera decir y hacer, ay, y su testimonio ni siquiera. ¿Tú quién eres? Tú déjalo, Dios se va a encargar. Una vez, te lo digo porque yo ya pasé, vi en el Face unas cosas que me pusieron y dije, ay, no creas que adentro de mi cuerpo las vísceras estaban así. Y había escrito un montón de cosas. Y el Señor dijo, bórralas, porque si las dejas no estás dando testimonio. Tú no seas el que hable de ti, deja que yo hable de ti. La tuve que borrar y tragarme todo eso. Y yo sé que algún día esas personas van a reconocer. El que llamó se llama Jesucristo. Porque si no fuera, ya me hubiera ido para atrás. Pero si las cosas son de Dios, permanecen. Amén. Entonces, ¿en qué nos quedamos? 48, ¿verdad? Y escuchen esto, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían, ¿qué? Golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, ¿dónde estaban? Lejos mirando estas cosas. Cuando tú empiezas a hacer la obra de Dios, pasar de muerte a vida, mucha gente que tú estimabas, mucha gente que tú querías, que eran tus hermanos, que eran tus amigos, que eran tus familiares, se van a ir. No dijeron amén, pero así es. Repito, mucha gente que estimabas, que eran tus amigos, que eran tus hermanos, que estaban contigo, que trabajaban contigo, tú te empiezas a meter en este proceso de vida a muerte, se van a ir. Así lo dice la palabra, lo acabamos de leer. Pero todos sus conocidos, ¿de quién? De Jesús. Y las mujeres que seguían a Jesús, que le habían seguido desde Galilea, ¿dónde estaban? Abajo de la crucifixión de la cruz. ¿Dónde estaban? Lejos mirando estas cosas. Dice, no vaya a ser que me confundan y me crucifiquen, mejor me voy. O sea, si tú ves gente que en tu caminar está al lado tuyo y se va, no te preocupes, es parte del proceso. ¿Que duele que la gente se vaya? Claro que duele, pero es parte del proceso. Y no eres tú, nadie, para regresarlos. Si Jesús no hizo nada para que esas mujeres, esas personas que lo siguen desde Galilea, se quedaran con él, ¿quiénes somos nosotros para retenerlos? A mí me duele cada vez que una persona llega y me dice, pastor, me voy de la iglesia. ¿Sabes cómo me duele? ¿Por qué? Porque espiritualmente dice la palabra que son mis hijos de la fe. Y que así lo dice el apóstol Pablo, que con dolores de parto. Mi esposa que está ahí al lado mío, ahorita no está aquí arriba, ella lo sabe, mi mamá lo sabe, mi hermana lo sabe, cuando alguna persona dice me voy, todo lo que sufrimos. Y desgraciadamente las personas que se han ido son personas que hemos estimado mucho, que hemos dado mucho, pero lo entiendo que es parte del proceso. Y que algún día regresarán, gloria a Dios. Y que los vamos a seguir bendiciendo también. Porque es parte del proceso. Pero lo que sí sé
es que todas las personas que decían que no éramos nada, van a venir y lo van a hacer público, porque toda la gente en público reconocieron que que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, Pastora Marta, Dios lo va a hacer público. Todas las personas que te han estado atacando, mira, van a hacerlo público. Reconozco el pastorado y apostolado de la hermana Marta. Y así de cada uno de ustedes. Amén. ¿Vamos bien? Siguiente punto. Pero repito, tú no te encargues. El que se va a encargar eres Dios. Tú no te defiendas. El que se va a encargar de las cosas es Dios. Dios provocó el temblor. Tú no. ¿Ok? Punto número ¿qué? 6. Ya vamos a acabar. Mateo, Evangelio de San Mateo 27. San Mateo 27 del 52 al 54. De hecho ya lo leímos. Entonces, el punto número 5 es que Dios lo va a hacer público. Todo lo que te habían robado, hermano, Dios lo va a hacer público y te lo van a regresar. Todo lo que te han robado, escucha esto, dice la palabra de Dios en el libro de los Génesis, que hay bendiciones en el abismo. ¿Y quién está en el abismo? Y dice la palabra, bendiciones de lo alto, bendiciones del abismo y bendiciones de la madre, Dios te las va a regresar. Bendiciones del abismo son bendiciones que son tuyas, pero el diablo se robó y Dios te lo va a regresar público. Escucha esto, Gabo. Todo lo que te robaron el león, Dios te lo va a regresar y lo va a hacer público. Todo aquello que las camionetas, los coches, todo tu negocio, Dios te lo va a regresar. Pero Dios quiere que no estés jugando al cristianito, que seas una persona fiel con toda tu familia. Y Dios lo va a hacer público. Vas a llegar con tu negocio, con tu camioneta y decir, aquí está, lo que me robaron el león, aquí está, Dios me lo regresó. Y la gente va a decir, toma, perdón por lo que te lo robé y te regreso al doble. Así es. Amén. ¿Y qué te puedo decir de ti, Jaime? Ya lo sabes. El Señor lo va a hacer público, brother. Punto número 7. Bueno, siguiente punto. 7. San Juan 19, 31. San Juan 19, 31 al 32. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ¿se dan cuenta de lo que estábamos hablando? ¿Qué estaban haciendo los judíos? Celebrando la Pascua, porque ¿qué día era? Según Éxodo, era el día 14, el día que tenían que matar al cordero. ¿Ok? Entonces aquí dice la palabra, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, dice, pues aquel día de reposo era de gran, ¿qué? Solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueron quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió, ¿qué dice? El costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Estaban crucificados, estaban en la cruz.
Tenían clavos, porque hay una religión ahí que los amarra, ¿no? Que los pone amarrados, no. Estaban clavados, así lo menciona la palabra clavados. No estaban amarrados, estaban clavados. Entonces, estaban así en la cruz. Lo que hacían era doblar la pierna y recargar la otra pierna con la de enfrente. ¿Para qué? Para poder aguantar. Entonces, pues lo mismo hacían con la otra pierna. Y así era como ellos iban descansando para todo el peso de su cuerpo. Por eso es que tenían que quebrarle las piernas, para que ya no hubiera un sostén. Entonces, al romperle las piernas ya no tenían y era más rápida su muerte. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Sin embargo, cuando llegaron a Jesús, se dieron, le quebraron las piernas al de la derecha, fueron al de la izquierda, le quebraron las piernas para que ya murieran, porque al otro día era el día del reposo. Sin embargo, cuando llegaron con Jesús, ya estaba muerto. Ya no tuvieron que romperle, que quebrarle las piernas. Entonces, punto número 7, ¿verdad? Punto número 7 del proceso de muerte a vida. No importa la oscuridad que estés pasando. No importa qué tan oscuro estés viendo tu camino, hermano. El diablo no va a ir en contra de tu vida. Porque dice que cuando fueron con Jesús, ni siquiera sus piernas tuvieron que quebrarlas. ¿Ok? Hay muchas personas de aquí que les han dicho, sabes que tú ya no eres líder, tú ya no eres pastor, tú ya no eres esto. O sea, no era romperle todo el cuerpo, solamente las piernas. O sea, una parte del cuerpo. Entonces el diablo no se va a meter con esa parte del cuerpo, porque no, Dios no lo va a permitir. ¿A qué voy? A que por más que te digan, ya no vas a ser pastor, ya no vas a ser líder, Dios no va a permitir que se metan con tu ministerio, con tu servicio, con tu llamado. Por eso es cuando fueron a quebrar las piernas, ya no era necesario. Dios no va a permitir que tu ministerio sea quebrado. Amén. Que tu llamado sea roto. Lo que Dios te dio, nadie te lo va a quitar. Amén. O sea, tu cuerpo va a estar intacto en el cuerpo de Cristo. Que nadie te diga que tú no eres. ¿Ok? Entonces, lo que Dios te da, nadie te lo quita. Aférrate. Si a lo mejor no estás en la posición que Dios te llamó, es porque no has permitido pasar por ese proceso. Porque has sido una persona fluctuante. Una persona que cada vez que Dios se acerca, en vez de ver frutos, ve hojas. Y cada vez que Dios te pide que le des de comer, le dices, no tengo tiempo. Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo tarea, tengo otras cosas que hacer, pero no tengo tiempo. Por eso es que no has estado en la posición. Pero Dios no va a permitir que tu llamado sea quebrado, sea roto. Ahí está. Dios te lo puso porque fue desde antes de la fundación del mundo que Dios te escogió. ¿Ok? Y Dios no va a permitir que te quiebren esa parte del cuerpo. Amén. Punto número 8. Dice la palabra de Dios. Que entonces en el 34, que uno de los soldados le abrió el costado. ¿Cuál? El costado con una lanza. ¿Y qué salió? Agua y sangre. Dice el versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Punto número, ¿qué era? 8. Punto número 8. ¿Qué pasó con Jesucristo? Para poder explicar esto, tenemos que recordar que Jesucristo es el segundo Adán. ¿Ok? Así lo dice la palabra. Vamos a regresar a Génesis. Digo, no vayan a su Biblia, pero vamos a retomar Génesis, donde está el primer Adán. ¿Qué pasó con Adán? Él fue formado. Y dice la palabra que se llamaba Adán. ¿Ok? Y así lo dice en Génesis 5. Que estaba Adán y que estaba dormido. Y que dormido de su costado
¿Qué salió? La mujer, no Eva. Adán, mujer. Así lo dice Génesis 5. Hombre y mujer, y los dos serán llamados Adán. Eva fue llamada después de que pecaron. ¿Ok? Pero Dios, el nombre que le puso a la mujer fue Adán. Pues es que hombre y mujer deben trabajar unánimes. Ni el hombre es más, ni la mujer es más. ¿Ok? Pero dentro de Adán estaba la parte de la mujer. Ajá. Entonces, Adán duerme y del costado es sacado la mujer. O sea, la mujer ya estaba. ¿Me doy a entender? De hecho, científicamente está comprobado que hay hormonas femeninas en un hombre, ¿no? Y viceversa, que hay, también se llaman hormonas a las masculinas, que hay hormonas masculinas en una mujer. ¿Y por qué? La palabra ya lo había dicho. Porque dentro de Adán, hombre, adentro estaba la mujer. Y de ahí fue sacada. No fue creada, ya había sido creada, fue sacada. Así lo dice la Biblia. Ahora imagínense la misma escena. El primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán dormido, el segundo Adán estaba muerto. Del costado del primer Adán sale la mujer. Acuérdate que la mujer es símbolo de la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué creen que cuando cachan a esta mujer en adulterio, ¿a quién cacharon? ¿A poco la mujer estaba solita en el adulterio? Se necesitan dos. ¿Y por qué nada más traen a la mujer? ¿Por qué no traen al varón a acusarlo? Porque los dos, la ley dice que si los cachaban en adulterio, no hablamos a la mujer, a cualquiera que era cachado en adulterio, y los traen, y no traen a los dos, ¿a quién traen a acusar? A la mujer, porque acuérdate que la mujer es símbolo de la iglesia. El diablo siempre está acusando a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Este lugar no, la iglesia es cada uno de nosotros, iglesia, ¿ok? Entonces el diablo siempre te está acusando, siempre te está acusando. Ahora, regresemos al primer Adán. Está dormido, el segundo Adán está muerto, la misma escena. Del costado sale la mujer, símbolo de la iglesia. Del costado del segundo Adán le pican. ¿Y qué salió? Sangre y agua. Para que tú estés bien metido en la iglesia que Dios quiere, tiene que haber esa combinación. La sangre de Jesucristo. ¿Y el agua qué es? Símbolo de la palabra de Dios. Tú no puedes jugar a la iglesita, pretender estar en la iglesia, si la palabra de Dios no es la que dirige tu vida. No puedes separar el agua no puedes separar el agua y la sangre, tienen que estar juntas. Ahora, aquí hay muchas, y perdón lo que voy a decir, aquí hay muchas mujeres que han tenido hijos. Cuando dieron a luz, ¿qué fue lo que salió cuando salió el bebé? Sangre y agua. ¿Sí o no? ¿Qué estaba haciendo en este momento? En el momento que le pone la lanza y sale, en ese momento están haciendo la iglesia. Por eso el apóstol Pablo pone el ejemplo con dolores de parto. No quiere decir el apóstol que una manifestación del Espíritu Santo son los dolores de parto, para que nadie los engañe. Ay, es que el Espíritu Santo y por eso, eso es obra del diablo. ¿Ok? Ahora, punto número 8. Cuando tú has pasado de un proceso de muerte, y no nada más a vida, porque no nada más quedó en la vida, sino después, ¿qué más hubo? La resurrección. ¿De qué? De más cosas. Cuando tú has pasado por este proceso, no te enojes, Pablo. Tienes que pasar por el proceso, Pablo. Cuando tú has pasado por este proceso, entonces estás listo para dar vida. Por eso es que nadie puede discipular, nadie puede enseñar si antes no ha muerto a sí mismo. Porque entonces, ¿qué enseñas? Entonces, ¿qué discipulas? Pero cuando has pasado por este proceso, que todo estaba oscuro, pero que en la oscuridad Dios abrió el camino, dijo, aquí está, no vayas a nadie, ven conmigo. ¿Ok? Ya veniste conmigo, ahora entrégame tu espíritu.
ya me lo entregaste, ahora voy a resucitar cosas, bendiciones que tú pensabas que estaban muertas, las voy a resucitar, y toda la gente que habló mal de ti, ahora va a venir reconociendo que yo fui el que te llamé, y lo voy a hacer público, y tu llamado no va a ser quebrantado, no va a ser roto. Y después que pasaste por este proceso, ahora es el proceso de que tienes que empezar a dar vida. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Tiene que salir de ti una vida nueva. El apóstol Pablo lo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por eso es que vemos a un Simón, a un pescador, a una persona del vulgo, a una persona inestable, después hablando maravillas, hablando como una persona estudiada, como un letrado, hablando del poder de Dios, predicando el arrepentimiento, y 5,000 personas se convierten. ¿Por qué? Porque ya está manifestando vida y resurrección en los que están muertos. Amén. No nada más Dios quiere que te quedes en la vida, sino que empieces a resucitar a los demás. Amén. Amén. Pero tienes que pasar por este proceso. ¿Oramos? Amén. Ay, ahora no me tardé tanto. Bueno, digo, todavía le faltó, pero ahí le dejo. Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos. ¿Puedes poner musiquita? Cierra ahí tus ojos. Ahora entiendes, iglesia, por qué no la ves llegar. Ahora entiendes por qué, por más que tú piensas que estás clamando, no es que Dios no te esté escuchando. Es que primero es necesario que pases por la oscuridad. Pídele perdón a Dios ahí. Si en este proceso de oscuridad ha salido de tu boca una queja, pídele perdón ahí a Dios. Yo sé que no habías entendido este proceso, pero sí había salido de tu boca queja. Señor, ¿por qué oro? ¿Por qué hago? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué doy? Y no la veo llegar, no me pagan. Cada día la deuda es más grande, Señor, y hasta me quieren sacar de mi casa. Cada día mi matrimonio lo veo peor. Cada día veo menos cosas, veo una oscuridad. Pero recuerda que después de la oscuridad, Dios la permite para que el velo sea rasgado y entres tú a la presencia de Dios. Entonces, ¿has estado en la oscuridad? Métete ahí con el Señor. Acuérdate que tienes el libre acceso a la presencia de Dios. Si deseas postrarte, póstrate. Porque yo creo que muchos hemos estado pasando por este proceso. No lo habías entendido. Sin embargo, ahorita lo estás entendiendo.